Hola, muy buenas tardes. Hoy comenzamos con la presentación de un trabajo que hemos hecho con el apoyo de muchos profesionales en el área de recursos humanos que han confiado en la iniciativa de Conestructura, de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, para indagar internamente sobre los impactos emocionales que la pandemia que nuestra situación actual tiene en esos profesionales. La tarea nuestra hoy es tratar de mostrar resultados y también entregar soluciones. Por eso, dándole las gracias desde Conestructuras, desde la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, y con la Alianza Tecnológica de GECOM, que nos ayuda en todo este proceso de apoyo en la tecnología, presentarles entonces el día de hoy tres pequeñas conferencias. La primera realizada por mí, Raúl Briceño, director de Conestructuras. La segunda, que va a ser llevada a cabo por Yorelis Acosta, psicólogo clínico y social de la Universidad Central de Venezuela. Y la tercera y el cierre por Santiago Porras, un coach que está trabajando en temas de psicología positiva. Entonces, avancemos en los resultados y démosle apoyo a los números. Este es un estudio que realizamos desde Conestructuras con el auspicio de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, tratando de evaluar el impacto emocional del COVID-19 en los profesionales de recursos humanos, pero también no solo en ellos como personas humanas que yo creo que es el elemento fundamental, sino también cuáles relaciones han sido afectadas por esas emociones, cuáles procesos de trabajo han sido afectados y cuáles competencias actitudinales también han sido afectadas. Este trabajo muestra lo que ya han sido experiencias actuales nuestras en empresas que han en la vanguardia, han estado interesadas en evaluar los impactos emocionales y en generar soluciones para sus trabajadores para continuar en esta situación. Yo estoy convencido de que la gestión de capital humano, como dice la lámina, es un acercamiento estratégico que necesita analizar, medir y evaluar. Y yo creo que eso es uno de los papeles que en Conestructura hemos tenido. Nuestra historia fundamental ha sido la evaluación, el análisis de datos en distintos aspectos, en los aspectos salariales, en el aspecto de desempeño, en la valoración de los cargos, en la identificación de puestos clave. Pero en nuestra formación, yo creo que también relacionado con la situación en la que estamos viviendo en este momento, de tener que adecuarnos a la realidad, nos llevó también a formarnos en consultoría organizacional en la Universidad Complutense de Madrid, en políticas públicas en la Universidad Católica, unido con la Universidad George Washington, en psiconeurolingüística, en el Instituto de Psiconeurolingüística de Venezuela, y en arte, para darle una cabida múltiple a interpretaciones que hoy forman parte de este trabajo que sin duda nos hace mostrar una realidad diferente. Nosotros, para la identificación de esta actividad, medimos con la participación de 75 empresas en las distintas áreas de la economía, muchas de ellas centradas en el área metropolitana de Caracas, empresas que van desde empresas pyme, alrededor de la mitad de la medición fueron empresas medianas y pequeñas, pero también hay grandes empresas funcionando. Y en ese orden, digamos, múltiple de organizaciones, le pedimos a distintas posiciones que en el área de recursos humanos que presentaran sus opiniones, sus sentimientos. El gerente general de recursos humanos, los gerentes de área o función, coordinadores, supervisores y jefes, analistas senior, analistas junior, auxiliares, es decir, abordamos distintos tipos de roles organizacionales para también asegurarnos de que tenemos una visión general. Bueno, como todos saben, la función de recursos humanos es mayoritariamente
conformada y liderizada por mujeres. El 89% de estas muestras son mujeres. 54% casados o casadas, 12% divorciadas y 26% solteras, ¿sí? El grueso de la función está en personas que van desde los 36 años en adelante. Y eso nos va a ayudar más adelante a caracterizar los resultados. Nos va a ayudar también a cruzar las características emocionales con las características de esa demografía, que cuando lo hacemos en las empresas nos ha ayudado muchísimo a enfocar la solución. Porque no es lo mismo darlo para jóvenes que para viejos, como vamos a ver más adelante, hay algunas sutilezas entre solteros y casados, entre mujeres y hombres. Y aunque las emociones son para personas y de alguna manera no necesariamente hay una diferenciación emocional por cualidades demográficas, hay algunas empresas que nos han mostrado que la aproximación, tomando en consideración estos elementos demográficos, ayuda más a entender si los trabajadores tienen poco tiempo en la empresa o mucho, si su nivel educativo está básico o llegó a un posgrado universitario, si sus hijos son pocos, ningunos o muchos, porque esas cualidades, cuando crucemos con las emociones, nos van a ayudar a enfocar soluciones. Nosotros atendimos a un conjunto de emociones que hemos estado evaluando en distintas organizaciones, que Yoreli nos ha apoyado mucho en la definición de estas. Y wow, hay unas características interesantes. Más adelante Yoreli nos va a identificar que de las emociones básicas, que hay autores que comienzan a hablar solamente de 4, hay quien lleva 8, hay quien combina emociones básicas con emociones más complejas, para poder de alguna manera comprender. Nosotros hemos tomado la alegría, la angustia, la ansiedad, la esperanza, la expectativa y el miedo, la rabia, la molestia, la aceptación y resignación y la tristeza. Y hemos de alguna manera tipificado algunas en positivas, negativas y neutras. Y una de las características interesantes es que en Venezuela la cosa se ha puesto mucho más compleja y las emociones se han convertido en consecuencia también en unas emociones más complejas. Pero uno de nuestros primeros hallazgos en los estudios organizacionales que hemos hecho es que comprender la emoción ha sido un elemento fundamental. Entonces, cuando abordamos las empresas y abordamos el diagnóstico parecido al que le vamos a mostrar, una de las primeras medidas que hay que tomar es hacer talleres de lo que Santiago Porras diría son evaluaciones primarias o hallazgos primarios, ¿sí? Distinciones básicas, para que la gente pueda comprender en qué situación se encuentra y poder avanzar. Tomando en consideración estas emociones, entonces, el estudio, en el caso de recursos humanos, intentó entonces caracterizar cuáles eran las prevalentes. Como vieron, analizamos más, pero vamos a mostrar aquí las 3 prevalentes y vamos a identificar un poco tanto los resultados como la metodología. Le preguntamos a las personas cuál era su emoción más prevalente y le preguntamos también en qué intensidad se le presentaba la emoción. De manera tal que combinas la emoción con distintos grados de identidad que van de leve al intenso, etc. Y luego de analizar esas características les preguntamos, si usted se detiene en esa emoción, ¿cuál es el proceso de trabajo que cree usted le ve impactado por esa emoción? Y con un set de opciones, los trabajadores respondieron. Los gerentes, supervisores de recursos humanos respondieron. Luego le preguntamos sobre si había una relación entre esa emoción y algún tipo de relación de trabajo. Para finalmente preguntarle si había alguna competencia supervisoria que también se veía impactada en la emoción. Entonces, bajo estos parámetros se podrán imaginar la enorme riqueza de cruces que se pueden establecer, pero no solo identificar cuál es la emoción, sino también identificar cuáles son sus impactos. La emoción predominante en el área de recursos humanos fue la expectativa. Decíamos en la lámina anterior, es una emoción que nosotros denominamos neutra. Y la expectativa es un evento que se considera que puede ocurrir, que es probable,
en lo cual esperamos y a veces nos detenemos. Una expectativa es una creencia centrada en el futuro y puede ser o no realista, y su resultado ventajoso da lugar a emociones positivas, de alegría, pero cuando no, puede dar lugar a decepciones. Lo que sucede es que puede esperar en absoluto es una sorpresa. Entonces, bueno, aquí uno pudiera identificar, la gente de recursos humanos está expectante, está esperando, tiene una especie de visión de futuro y está esperando que ocurra. Eso está afectando a la optimización de los recursos y a la realización de los resultados. Entonces tiene algo de sentido de que, bueno, mientras que esperamos, puede ser que no estemos siendo óptimos con la utilización de los recursos o estemos descuidando un poco los resultados. Entonces, de esa manera comienza uno a identificar que si hay una relación entre la emoción y sus efectos en los procesos, de qué manera podemos abordarla para que no sigan teniendo esos efectos. Como ustedes ven, en el tercer lugar la cantidad de trabajo y en cuarto la anticipación y la iniciativa. La expectativa está afectando la capacidad de tomar riesgo de la gente de recursos humanos. Está afectando su toma de decisiones. Entonces, imagínense esto ahora dentro de su propia organización, segmentado por distintos tipos de departamentos en la organización para poder entender cómo nosotros podemos aproximarnos al apoyo emocional y cuáles son los efectos que ese apoyo emocional pudiera tener en positivo para aumentar la capacidad de riesgo, para generar mejor optimización de recursos, para apuntar a resultados, etc. Y ese es un poco el contenido de este estudio. No solo preguntar cuál es la emoción prevalente, sino preguntar cuál es la dirección de esa emoción. Porque la expectativa, por ejemplo, es un evento que se considera probable. Y puede ser que si no se cumpla, aparezca la frustración, la queja y el resentimiento. Entonces, ante esa expectativa, pudiéramos abordar a la gente en el análisis del contenido, de lo que está esperando, y tratar de que estas personas que trabajan con nosotros, pues, pongan sus mejores orientaciones y análisis de manera tal de que su expectativa disminuya y su acción aumente. Porque ante la postura de eliminar la expectativa y diciendo no le pongas cuidado al perro, ya muerto el perro, muerta la rabia, olvídate de eso, a veces es una posibilidad. La otra posibilidad es tratar de generar ante la expectativa una actitud proactiva. Y ya hemos visto que aunque implica incertidumbre, la acción proactiva puede ser aceptarlo, poner las manos a la obra y crear circunstancias que favorezcan lo que estamos esperando. Entonces, podemos convertir al identificar la expectativa en una acción que no solo la resuelva, sino que resuelva sus efectos. Santiago me enseñó hace mucho tiempo que hay que generar equilibrio. Que una lámina suya dice: quien quiere ver el arcoíris, pues tiene que estar dispuesto a soportar la tormenta. Es decir, que estos elementos de equilibrio que requerimos para avanzar nos hace pensar que cuando abordemos las emociones tenemos que generar aspectos entonces equilibrados. Por eso hemos trabajado y estamos utilizando estas herramientas en las organizaciones que son, digamos, aproximaciones conceptuales de hacer de las emociones un balance que genere esta idea que el profesor Tal Ben-Shahar plantea sobre que nuestras emociones negativas son nuestros pasivos, nuestros costos, y nuestras emociones en positivo nuestros activos, y pudiéramos generar entonces un balance que genere la evaluación de qué fortalezas en positivo tenemos, qué emociones negativas tenemos, y generar entonces esa posibilidad de atención a nuestra gente para generar que esos activos, que pueden ser tus mejores acciones, contrapesen a las emociones en negativo y sus pasivos, para identificar cuáles son sus deudas, cómo tú puedes controlarte y cómo puedes incrementar tu capital emocional. Entonces, la identificación de la emoción no es solamente una curiosidad, es también la posibilidad de construir soluciones. La psiconeurolingüística nos ha enseñado entonces que si yo pienso, en consecuencia siento y en consecuencia segrego, ¿no?
sobre esto hay toda una tesis interesantísima, pero entonces el control del pensamiento puede ser también una herramienta que produzca que estos elementos de sentimiento se construyan, y entonces en el caso de la expectativa, comenzar a generar pensamientos constructivos que nos permitan avanzar. Como ven, estamos construyendo los diagnósticos y también estamos propiciando las soluciones. La segunda emoción predominante fue el miedo en este personal de recursos humanos medido. La sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario al que uno desea. En el caso del miedo, en esta población su intensidad fue moderada en el 71%. Está afectando la orientación a los resultados, la anticipación administrativa y la calidad y la cantidad de trabajo. También está afectando la capacidad de tomar riesgos, de cooperación y responsabilidad. Está afectando la toma de decisiones, el liderazgo y la delegación. Entonces, no solo es que apuntamos a que la gente reconozca el miedo y reconozca las razones que le produce el miedo e identifique si esas razones son reales o imaginarias, que identifiquen dónde ese miedo está afectando efectivamente su accionar interno, para que también corrija el efecto que eso se produzca. Y algunos son efectos que tienen que ver con soluciones operativas y otras de soluciones más conceptuales. Tenemos organizaciones y cuando hemos identificado estas correlaciones, hemos hecho masterclass relacionados a liderazgo, a delegación, a comunicación, porque además lo interesante es que todos estos procesos lo hemos logrado hacer remoto, como las circunstancias actuales nos plantean. Cuando uno habla del miedo y esa sensación de angustia, traigo a colación una muy hermosa historia que narra la mitología romana, que la diosa del amor, llamada Venus, solía serle infiel a su esposo Vulcano, dios del fuego. Y en esas andanzas llegó a tener 5 hijos bastardos con Marte, el terrible dios de la guerra. Cupido, la figura del amor erótico, Anteos, el amor correspondido, Concordia, la diosa de la unidad, pero también Fobos y Deimos, los 2 menores que acompañaban a su padre en las batallas. Estos personificaban la fobia y el terror. O sea que el miedo es la síntesis, es el hijo del amor y la guerra. Esto nos habla un poco de estos elementos de equilibrio que hay y de razones desde donde predominan los efectos del miedo. Entonces comienza uno a identificar cuáles soluciones hay y se consiguen modelos interesantísimos como aquellos que refieren que el miedo tiene efectos preponderantes cuando cambia su intensidad o cuando cambia su duración. Entonces ese malestar temeroso típico de la empresa, si se mantiene en una alta intensidad, se convierte en pánico, en angustia, ¿sí? Ahora, ese miedo, si lo que hace es generar mucho tiempo, mantenerse en duración, genera estrés. Entonces, ¿eso qué significa? Que comienza uno a identificar que si uno corta la duración, disminuye los efectos del estrés que el miedo produce. Y si usted nota entonces cuánto tiempo le está durando ese fenómeno, usted puede entonces producir intencionados segmentos de distracción para evitar que el miedo se convierta en un estrés continuo. O si identifica que la intensidad es muy alta y su corporalidad de alguna forma lo muestra, entonces hay que buscar ayuda para generar tranquilidad, para generar confianza, para disminuir los efectos del miedo y, como dijimos entonces en la lámina anterior, apuntar a la orientación de resultados, la capacidad de tomar riesgo, a elevar sus niveles de liderazgo. Entonces, la idea es que podamos en consecuencia tomar cada uno de los niveles, producir con él un plan que hecho a la medida pueda identificar, que pueda reconocer tu emoción, que puedas identificar el foco exacto de tu temor, generar técnicas internas de automotivación y control, modelar una forma de pensar que intenta mostrar la mejor versión de ti mismo
planificar metas cortas y no tenerle, digamos, temor expreso a la posibilidad de fracasar. Como bien es decir, la idea de esto es medir, es identificar acciones, es poder establecer correctivos que le den a las organizaciones y a los profesionales de recursos humanos, que son en particular esta muestra de medición, acciones para solventarlo. Hemos hecho entonces masterclass asociados a temas de liderazgo que ayuden al fenómeno en particular y generando entonces soluciones específicas. La tercera, no caigo en elementos de detalle, pero como ustedes pueden ver, aparece el estado predominante, aparece la definición, aparece la intensidad, aparece cuáles son los procesos que están impactados. E incluso entonces puede comenzar a darse cuenta que pueden haber acciones conjuntas de manejos emocionales dentro de las empresas, que no lo hemos hecho a través de talleres vía web con supervisores y gerentes, información de manejo para el trabajador más básico, infografía, postcard, abordajes, incluso hasta poder llegar a la acción individual cuando fuese necesario, generando entonces las posibilidades de solución en términos colectivos, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Bueno, nosotros creemos que hay un tema de actitud. Yo creo que ustedes han visto con nosotros esta foto en el pasado, que es el repartidor de leche después del bombardeo de Londres de la Segunda Guerra Mundial, que a mí siempre me ha impactado, no solo por la imagen, que es cierta, completa, sino además la actitud, la sutil sonrisa, esa actitud que apunta a la paranoia, que apunta a la posibilidad de creer que el bienestar está con nosotros y que puede efectivamente continuar y crecer. Modelos que apuntan a la identificación de cómo somos y cómo nos relacionamos con esto y poner en práctica soluciones que hagan que podamos medir cada una de nuestras características personales y generar, digamos, diagramas que nos permitan establecer mecanismos de relación para la solución de los problemas que se dan en las organizaciones, incluso la forma en que aprendemos, si nos vinculamos a las experiencias concretas o a las experiencias conceptuales, si somos actores o si somos observadores. Todo eso nos permite mostrar, digamos, acciones, correlaciones para que las organizaciones produzcan soluciones y vayan generando respuestas. Ya yendo hacia el cierre, pudimos hacer otras cruces de las prevalencias de las distintas respuestas. Y por ejemplo, es más prevalente en las mujeres la resignación, la angustia y la esperanza, y más prevalente en los hombres la incertidumbre. Cuando vemos los años de servicio, podemos identificar que los nuevos muestran más ansiedad e incertidumbre, y los más viejos, pues, muestran más tristeza. Entonces, cuando usted analiza este tipo de cruces, identifica que en su organización puede abordar los temas, ver cuál es la condición de cada departamento y poder abordar soluciones más específicas para cada uno de ellos. Por nivel educativo, es más prevalente cuando se tiene mayor nivel de educación, que la alegría y la incertidumbre sean más prevalentes. Y cuando hablamos de los estados civiles, los casados y los divorciados tienen más rabia y tristeza, y los solteros tienen más ansiedad. Entonces, insisto en que esto, más allá de curiosidades, pretende tratar de precisar la manera de abordaje que podemos tener. Entonces, si tenemos más hijos, tenemos más rabia, es decir, este estudio para los seguros, para cada organización será de alguna manera diferente. Si tengo menos hijos o cero, no tengo ninguno, hay más ansiedad. Y cuando hablamos del rango de edad, aunque por supuesto siendo tantas mujeres en esta muestra, fue muy difícil hacerlo porque las mujeres no tienen edad, pero bueno, las que podemos decir que tienen mayores, son mayores en su edad, mostraron más ansiedad y más tristeza. Finalmente, en el estudio también les preguntamos cuáles son, desde los aportes de la psicología positiva, las áreas de desarrollo
que pudieran plantearse. Entonces los propios participantes pueden darnos soluciones. En el caso de este estudio, lo prevalente era trabajar en el autocontrol y la confianza y trabajar en la perseverancia como elementos necesarios para abordar sobre estos temas, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros va generando algunos elementos de solución, ven esto desde su perspectiva y generan, por supuesto, algunas dimensiones distintas, particulares en parte. Los últimos aspectos es invitarlos a estudiar, a incorporar en organizaciones temas que cada vez más eran más lejanos, ¿sí? La inteligencia espiritual pudiera surgir o pudiera pues, verse como una especie de algo lejano a la organización formal que nosotros conocemos, pero si usted convierte esas características en competencias, esa competencia de ser flexible, de tener autoconciencia de sí mismo, de afrontar, y trascender el dolor, de tener una capacidad de ser inspirado por visiones y valores, de evitar daños innecesarios, de ver las relaciones entre las cosas, a tener una tendencia a la pregunta, al cuestionamiento y a salirse de las convicciones, pues está usted desarrollando un modelo de competencia que también está apoyando a la trascendencia y a la inteligencia espiritual. Bueno, esperamos que estos resultados hayan sido útiles. Creemos que cada uno de nuestras empresas va a ser un caso único, necesitará conocimientos operativos, experiencia técnica. Y, digamos, nombrando, trayendo a colación el último escrito de Bill Ulrich que usted puede conseguir en LinkedIn, hay que aprender a manejar las paradojas, y una de las paradojas fundamentales que creemos es comenzar a aprender a manejar la condición emocional de nuestras organizaciones. De verdad que muchas gracias por su atención y tiempo, y vamos a estar atentos a sus consultas y preguntas al final de esta jornada. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado, y seguimos entonces con Yorelis Acosta. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en este encuentro. Voy a compartir pantalla con una presentación bastante sencilla que tiene más bien unas preguntas que pueden servir para orientar estos comentarios que voy a hacer en relación a gerenciar las emociones. Voy a apagar mi teléfono y bueno, ¿para qué sirve entonces este diagnóstico que nos acaba de presentar Raúl sobre emociones y distintos estados emocionales que hemos encontrado? ¿Para qué sirve este diagnóstico? Y para mí hay varias lecturas. Hay una lectura individual para hacer un trabajo personal, si a alguno de ustedes les interesaría. Hay otra lectura grupal para diseñar estrategias comunicacionales, por ejemplo, con sus equipos de trabajo, y otra lectura más institucional para el clima laboral. Para los venezolanos todo es más complicado y diferente. Por eso hay que estudiar cada organización. No es el mismo clima emocional para una empresa que ha estado activa todo este tiempo, o donde parte de sus trabajadores están en sus casas, o una organización donde todos están teletrabajando, o algunos de ellos detenidos, o simplemente organizaciones que han estado cerradas durante este tiempo. Además, preguntarnos en qué condiciones han estado trabajando nuestros colaboradores, cuál es su núcleo familiar, hay niños, adolescentes, adultos mayores, enfermos, o si viven solos, si vive sola o solo, si hay limitaciones económicas. Todo esto va a ser el contexto de cada teletrabajador o de cada trabajador. Por otra parte, la emergencia sanitaria vino a complicarlo todo y a movernos emocionalmente. Esas emociones también tienen una lectura colectiva, otra organizacional y otra individual. Ese es el desequilibrio que sienten ustedes, que se manifiesta en estados emocionales, como nos dijo Raúl, de expectativa, ansiedad, miedo, resignación, tristeza, que se expresa además en sintomatología e intensidades diferentes en cada uno de nosotros,
Cada una de esas emociones además se abren 5 componentes que son conductuales, no verbales, motivacionales, fisiológicos, experimentales y cognitivos. Pero además están lidiando con el propio movimiento emocional, con el familiar y con el de sus colaboradores. Hay lesiones psicológicas que llevaremos al trabajo cuando nos corresponde, ¿no? Al trabajar en casa, el trabajar en casa de manera sorpresiva, con la familia o en la soledad, como le ha tocado a algunos, sin las condiciones ni la cultura del teletrabajo, ejerciendo los múltiples roles y en convivencia prolongada, trajo consecuencias físicas, emocionales, personales y familiares que nos movieron emocionalmente. Hay personas que llevan bien esa situación y otras que lo llevan muy mal. Por otro lado, el regreso al trabajo o volver en unas condiciones de trabajo diferentes también hace que nos replanteemos muchas cosas, muchas preguntas, que se rompan certezas, que aumente la incertidumbre y que afloren miedos a perder el trabajo, a la economía, a la empresa, a la seguridad, al teletrabajo, a las normas legales que van a regir esta nueva etapa laboral y muchas otras que denotan, como dije, miedo y los estragos emocionales de estos tiempos que nos ha tocado transitar. La vida sin restricciones, la libertad absoluta tardará en llegar. Iremos a trabajar con tapabocas, tal vez con guantes, manteniendo el distanciamiento físico por meses, saludándonos a la distancia, con nuevos esquemas de trabajo y relación social que tendremos que crear y asumir. Líneas completas de servicio y trabajo que no van a regresar pronto, como los colegios, las universidades, los cines, los teatros. Yo me estoy preparando para un año totalmente diferente. Nada está escrito. Las indicaciones conocidas sobre la vuelta al trabajo después de largos periodos de ausencia, como los periodos vacacionales, que sería como lo más parecido a esto que nos está tocando enfrentar, definitivamente no aplican o debemos revisarlos a la luz de lo que significó la pandemia, el cumplimiento del aislamiento físico y el estar en casa, en el mejor de los casos teletrabajando, porque también muchas personas que se quedaron sin trabajo no se podían conectar, y cumpliendo con los varios roles simultáneamente. Esas indicaciones que fueron válidas en otro momento, ¿será que las podemos aplicar ahora? Tomarse con calma el primer día de trabajo, hacer las pausas debidas durante la jornada laboral, no llevar el trabajo a la casa, organizar el tiempo y actividades, así como insistir en hábitos saludables. La pandemia es un evento social de gran magnitud que implicó una perturbación psicosocial y que excedió nuestra capacidad de calma y racionalidad. El estudio de las pandemias nos señala que toda la población va a sufrir preocupaciones, angustias y tensiones en mayor o menor medida. Es la reacción normal a una situación que fue totalmente anormal. Mucho más si en las familias hay antecedentes de problemas psicológicos en alguno de los miembros, donde los síntomas iban a aumentar durante este periodo y se podía romper ese equilibrio psicológico. Estas señalamientos que están ahí, la primera semana que estuvo caracterizada por miedo, pánico colectivo, se dieron todas estas reacciones y eran reacciones normales, repito, reacciones normales ante una situación que era totalmente anormal. Sin estar afectados de esta enfermedad, nosotros pudimos haber paseado por toda esta sintomatología, por cambio de emociones, por síntomas de alta intensidad, e incluso algunas personas se enfermaron psicosomáticamente. Avanzado el cumplimiento del aislamiento, otras emociones se hicieron presentes y los problemas para un sueño reparador y la orientación en el tiempo y el espacio fueron frecuentes. Eso que hemos observado de algunas personas que comentan que día es hoy, es sábado, es domingo, todo me parece igual, es porque los esquemas mentales empezaron a ceder y las estructuras y las rutinas definitivamente cambiaron y dejaron de darnos orden y ubicación en el tiempo. Hay que decirlo también, otras personas llevaron mejor el encierro, acataron las normas, organizaron su tiempo para trabajar en la casa, para ser maestras, maestros, para hacer ejercicio, para limpiar, para votar, para reflexionar y mucho más.
Pero en general mantener la calma en estas condiciones requería un gran esfuerzo de observación interna, de tolerancia hacia los movimientos emocionales de los otros y un conjunto de herramientas o competencias cognitivas, sociales y emocionales para hacerle frente a estos momentos difíciles. ¿Quién es el más fuerte emocionalmente en su casa, por ejemplo? Ese es el que debía observar, escuchar, respirar profundamente, comprender, acompañar, ayudar a armar las agendas diarias, incluso sin que se dieran cuenta los afectados. Agendas dinámicas, con mucha creatividad, reacomodo de los espacios, para estar orientados en el tiempo y ser efectivos en nuestras responsabilidades laborales. Implicaba también cuidarnos, que cada uno de nosotros se cuidara para poder manejar los estados emocionales propios que estamos comentando. Tenemos esas competencias emocionales, nos podemos dar el espacio para su revisión. ¿Manejamos bien estos momentos? ¿O tengo la ansiedad disparada, me cuesta dormir, puedo lidiar con mis colaboradores, con las angustias de mis colaboradores, los puedo orientar? Hemos creado en nuestros espacios de trabajo, en nuestro día a día, un clima y cultura laboral que permita expresar y comentar las ideas en relación a lo emocional. Si la salud mental es tan importante para nosotros y dentro de las organizaciones, ¿por qué los empleados o los colaboradores no hablan de ello? Según una encuesta global de Page Group, el 36% de los encuestados cree que hablar sobre la salud mental obstaculiza sus carreras. El 20% considera que hablar sobre el tema los relega a un segundo plano. El 34% percibe que discutirlo afecta la posibilidad de que un empleado pueda hacer su trabajo correctamente y otros sintieron que sus colegas los juzgarían por hablar de su condición. Esas respuestas dan cuenta de que en los sitios de trabajo todavía existe un sentimiento de resistencia a hablar sobre la salud mental o la salud psicológica, lo que ha contribuido a veces en situaciones normales, a un presentismo laboral. Es decir, que muchos empleados se presentan a trabajar enfermos, fatigados y en consecuencia van a rendir menos que lo que se espera, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las emociones? Y cómo nos podemos, cuántas son, ¿no? ¿Cómo podemos gerenciarlas mejor? Y nos resulta muy común referirnos al miedo o la rabia como emociones básicas, y efectivamente hay 8 emociones básicas. Esta es la rueda de las emociones de Plutchik. A mí me parece un modelo interesante, completo, para decir que tenemos estas 8 emociones básicas que ustedes observan ahí, pero las que más nos preocupan, digamos, si se apoderan de nosotros, si responden por nosotros, el miedo y la rabia, que son las más conocidas, las más usadas, pero también las que nos limitan más, porque anulan la gran capacidad del ser humano, que es la racionalidad, la razón y nuestra capacidad de pensar. Las emociones nos activan y dirigen el comportamiento y están vinculadas a variaciones de la función inmunológica. En consecuencia, están vinculadas a la enfermedad, al bienestar psicológico, la creatividad, la resiliencia, la percepción e interpretación del mundo que nos rodea, a nuestras condiciones y a las estrategias que vamos a diseñar para enfrentar las distintas situaciones de la vida. Una definición clásica es entenderlas como reacciones psicofisiológicas organizadas que se producen ante informaciones del ambiente que nos parecen relevantes y que, como ya señalé, tienen 5 componentes distintos. Bueno, no nos vamos a meter en teorías de las emociones, existen muchas, esta es la propuesta de Plutchik, pero que me permite explicar que las emociones son primarias, las que vimos anteriormente, y las combinaciones de estas dan origen a emociones secundarias, que Plutchik señala que son el amor, la sumisión, susto, decepción, remordimiento, desprecio, alevosía y optimismo, ¿verdad? Son emociones avanzadas y están compuestas por 2 de las emociones primarias. Aquí les traigo un ejemplo de lo que serían la emoción alegría, la emoción opuesta es la tristeza. Luego hay intensidades, cada emoción tiene intensidad, la intensidad sería la serenidad y por el otro extremo el éxtasis. Pero la combinación de 2 primarias o de díadas distintas
da lugar a emociones secundarias como el amor, el optimismo, la culpa, el orgullo, ¿verdad? El deleite y la morbosidad. Bueno, además de eso, las emociones, como les digo, se van combinando y no podemos olvidar que además hay predisposición hereditaria, experiencias de vida que hacen que las emociones tomen significados, expresiones e intensidades diferentes en cada uno de nosotros. A diferencia de las emociones primarias que aparecen simultáneamente en el ser humano, las secundarias responden a un hilo evolutivo, es decir, se aprenden unas antes que otras, ¿no? Por ejemplo, aprendemos el amor a más temprana edad que la emoción de la culpa. Y de igual manera, aprendemos a manejar mejor las emociones positivas secundarias porque son más agradables al experimentarlas. Y ahí les pongo unos ejemplos de lo que serían emociones positivas y negativas secundarias, obviamente. Mientras que las secundarias negativas implican un control emocional muy complejo y puede efectuarse en varias direcciones. Nosotros podemos reprimir las emociones negativas, ocultarlas, expresarlas adecuadamente o cambiarlas. Eso se conoce como regulación emocional e implica saber dirigir y manejar las emociones positivas y negativas eficazmente. Finalmente, a mayor edad hay una mayor comprensión y atribución de emociones, a situaciones dadas, mayor capacidad para reflexionar sobre las propias y sobre las emociones del otro, sobre nuestras relaciones y las relaciones con el entorno, y de allí que haya toda una línea de trabajo importante dentro de las organizaciones, porque usted, si tiene personal muy joven, no puede exigirles comportamientos o competencias emocionales que no va a tener porque no se ha paseado en ese hilo evolutivo en la adquisición de las emociones. Como les digo, ahí tienen algunos ejemplos, pero para hacer todavía más complejo la comprensión de las emociones, en los últimos años yo me he dedicado a estudiar las emociones de los venezolanos y me refiero específicamente al concepto de emociones de la crisis. En un marco contextual de crisis, de pérdida de calidad de vida, colapso de los servicios públicos y todo lo que nosotros conocemos, pero además la aparición de larga data de variables como hiperinflación e inseguridad, aparecen otras emociones que desplazan las emociones primarias y las positivas secundarias y posicionan estas emociones negativas complejas. Estas emociones lastiman la psicología individual y colectiva, son más fáciles, son más difíciles de identificar por lo novedoso, por lo desconocidas, sentir sus expresiones físicas, fisiológicas, conductuales, psicológicas, cognitivas, son más complicadas y mucho más salir de esos estados emocionales de crisis hacia estados más positivos, ¿verdad? Entre ellas yo he señalado como la perplejidad, la anestesia, el aturdimiento, la confusión, el dolor intenso, el colapso, son estados emocionales de la crisis. Todas las generaciones que coexisten ahora vivimos principalmente en esas emociones. Y las generaciones más jóvenes parecen haber crecido en un contexto de predominancia de emociones de crisis. Y ya no en el rasgo característico por años de los venezolanos que fue la alegría, sino ahora los rasgos de duelo y dolor social. Hay una colega argentina de apellido Vecina que señala que un estado afectivo positivo desarrollado en ambientes positivos conduce a estilos de pensamiento abierto, integrador, creativo, flexible, facilita el enfrentamiento a la adversidad y a la vez incrementa el bienestar futuro. En Venezuela debemos investigar el paradigma contrario, que es el que hemos establecido aquí, el que hemos crecido en ese predominio de emociones negativas, el aprendizaje y desarrollo de emociones complejas en un marco de crisis y, por supuesto, el efecto que eso va a tener en nuestros estilos de pensamiento, de enfrentamiento a la adversidad, de variables de respuestas emocionales, sociales. Por eso yo hipotetizo que muchos venezolanos se sienten derrotados en momentos como este, disminuidos y sienten que no pueden enfrentar la crisis con creatividad, que no pueden ver oportunidades en medio de la adversidad y todo es una tragedia. Debemos estar preparados empresarialmente para darle soporte emocional a nuestros colaboradores todo este año. Todo este año va a ser un año de mucho movimiento emocional, va a ser un año muy difícil, ya lo sabemos,
porque los servicios de salud público no ofrecen opciones de atención y los servicios de salud privados son eso, privados y están colapsados además. Algunas empresas en el mundo están atentas a detectar problemas psicosociales en algunos de los empleados que están teletrabajando y velan por el cumplimiento de las buenas prácticas para la salud física y emocional. Están dando información a través de su página web para orientar y dar soluciones a afecciones frecuentes como ansiedad, como estrés, o planes de acompañamiento psicológico para tomar el pulso de la salud de sus trabajadores y familiares, porque sus problemas se reflejan en el trabajo. Finalmente, es importante el manejo adecuado de las emociones personales, trabajar bienestar, herramientas para la salud mental, conocer y propiciar las emociones positivas en la vida y en la empresa. Yo me pregunto incluso como psicólogo, ¿qué pasó con la alegría, con la esperanza, con la serenidad, con el interés, con la satisfacción, con la inspiración y la diversión? ¿Qué pasó con todas esas emociones positivas en nosotros en todo este tiempo? Así como potenciar emociones que nos vinculen como la solidaridad, el apego, el interés y la serenidad para marcar el futuro. Las organizaciones deben convertirse en esos espacios, ¿verdad?, que ofrezcan estas emociones, que sus colaboradores deseen, que les ofrezcan tranquilidad, bienestar, que hemos perdido en otros espacios, que hemos perdido socialmente, y que nuestros colaboradores extrañen sus espacios de trabajo y deseen volver. Tenemos mucho por hacer, los invito a conocer mis redes, a revisar materiales de divulgación que he creado para el manejo de las emociones en tiempos de cuarentena, y que espero que les resulten de mucha utilidad. Bueno, muchísimas gracias y los espero para las preguntas y respuestas. Muy buenas tardes o noches, según el uso horario donde se encuentren en las regiones. Hoy la telemática nos reúne a todos los participantes de la actividad que han organizado la Asociación Venezolana de Gestión Humana y con Estructura y GDCOM, desde Caracas, Venezuela. Yo agradezco la dicha de estar con ustedes junto a dos magníficos profesionales venezolanos como son Raúl Briceño, a quien conozco desde hace tiempo y hemos trabajado juntos con estructuras en los últimos años, así como a la doctora Yarelis Acosta, que es psicólogo social experta en la clínica y en la gestión emocional a partir de las expectativas que impulsan nuestras actitudes en entornos laborales, ¿no? Y con quienes nos encontramos compartiendo los resultados del estudio que llevaron a cabo y que refleja el impacto emocional en los procesos y relaciones de trabajo del COVID-19 a los profesionales de recursos humanos en Venezuela. El tema de hoy es el tema sobre la energía del lenguaje positivo. La energía del lenguaje positivo durante la cuarentena. Vivimos en tiempos de confinamiento, vivimos en espacios reducidos o vivimos, dentro de una casa para evitar que nos contagiemos con algo que nos produce miedo y a lo mejor ansiedad. Y bueno, vivimos una realidad en la que no estamos acostumbrados a mover. Entonces, bueno, la idea de la charla es dejarle una gota de bienestar de cómo manejar de manera positiva esa situación. Para eso, yo les invitaría a todos, háganlo, anótenlo y tenganlo ahí en la mano, que hagan un pequeño escáner en su mente para ubicar una frase que vivas en este momento en tu experiencia de confinamiento, pues de cuarentena. ¿Cuál es esa frase? Una frase que has hospedado en tus conversaciones durante la cuarentena. Escribe ahí y bueno, a ver qué consigues. Una manera de activar nuestra energía es darnos cuenta de cómo es que nosotros conversamos, ¿no? Y obtengamos como una cosecha de qué palabras habito durante una experiencia como la que estamos pasando en cuarentena. Seguramente va a activar una energía expansiva para algunos y para otros restrictiva, porque ciertamente pueden haber las dos. Según nuestras circunstancias,
nosotros habitamos las palabras. El lenguaje relata lo que habitamos, y por eso es que decimos que el lenguaje genera ser, porque lo que diga el lenguaje explica el ser que soy, lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo. Así como has obtenido una frase que seguramente la tienes ya en tu mente y la notaste, ahora te voy a invitar a que conectes con una palabra que desees alojar para enriquecer tu cuarentena hoy en día. Esa palabra activadora, esa palabra que enriquezca tu vida hoy bajo las circunstancias que te encuentras. Y te invito a que te centres pues también en esa, ya no es una frase, fíjate que aquí estamos ubicándonos ya en la palabra. Las palabras las puedes escribir y las tienes guardadas. Si tuviéramos un chat sería fabuloso compartir, pero la puedes compartir conmigo luego. Yo lo que hasta ahora hago un alcance, que es que nuestra mayor atención seguramente se centra en las circunstancias, en el juicio, en la opinión de la ansiedad, de lo que ocurre mientras estoy encerrado, de lo que me pasa en la relación con mi pareja, con mi familia, de los que están lejos que no puedo ver, que están cerca pero no me puedo acercar a visitarlos, a los nietos, a la abuela, a gente que es muy querida por ti. De manera que hay una tendencia del cerebro y de nuestras circunstancias a fijarnos en millones de cosas que nos pasan por el frente, de imágenes, y que está estudiado en la ciencia del lenguaje positivo, que durante el día recibimos millones de imágenes y de experiencias, y que si atendemos por lo menos a unas cuantas, solo 50 se quedan muy bien registradas si vamos por buen camino. Y si no vamos por buen camino, tan solo te quedas consciente, ¿no? De manera que el cerebro es juguetón, el cerebro es como disperso, está pendiente de muchas cosas y de repente no pone atención en asuntos que son relevantes. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, solemos prestar atención a nuestro lenguaje. Cuando hablamos, ¿qué es lo que decimos? Si de repente yo estoy en la calle, veo personas que hablan constantemente, ¿cómo estás? Fatal. Y yo oigo la palabra fatal, pues el mundo tomará esa forma, porque el lenguaje tiene el poder de crear la realidad. ¿Cuáles son las palabras que abren tu corazón? Es una pregunta que te puedes hacer. O ¿cuáles son las palabras oscuras de tu mente? O sea, el lado oscuro de tu lenguaje. Por eso es muy importante habitar palabras activadoras y sobre todo en circunstancias como la cuarentena. Ahí vendría la pregunta. ¿Hay oportunidades? Hazte la pregunta. ¿Tengo oportunidades para fortalecer mi lenguaje? Esa es la pregunta que está aquí. Tú tendrás la respuesta, si dirás sí o no. Yo me la he hecho y digo que, bueno, sí tengo oportunidades y las he desarrollado porque me hice la pregunta y la respondo con afirmación de aprendizaje. Entonces, es el lenguaje el aliado para gozar del destino que nos ofrezca la realidad y hacer la vida una experiencia que valga la pena ser vivida. Esto nos hace que conectemos con la psicología positiva, porque cuando nosotros estimulamos la presencia o la habitación de palabras activadoras, florecemos como seres humanos. El lenguaje utilizado en positivo te permite florecer, te permite crecer, te permite desarrollar bienestar en tu vida. Y para Martin Seligman, que es el creador del florecimiento y de la psicología positiva, él tiene un acrónimo que se llama PERMA, pero que en castellano se ha logrado traducir a la palabra crecer y tiene mucho que ver con el funcionamiento óptimo de la persona humana. Porque con una palabra positiva yo me comprometo a mostrar mis mejores rasgos personales. Esa actitud que yo pueda decir que soy optimista se expresa en la manera en que yo digo las palabras que me permiten, a pesar de la adversidad, ver la oportunidad. Y eso a la vez me permite encontrar un propósito. ¿Para qué yo digo esa palabra? Y cuando yo respondo a la palabra ¿para qué?, encuentro la razón y el propósito de pronunciarla, porque quiero causar un efecto. Porque a la vez eso me permite generar emociones positivas. Porque si la uso desde el no, si la uso desde el fatalidad, pues la emoción no es positiva, la emoción es restrictiva. Si yo profesamente utilizo palabras positivas, me voy a conectar con esas emociones positivas y a la vez me permiten vivir una mejor conexión social, algo que es fundamental
que se pueda decir que el lenguaje positivo es como la identidad con la cual yo puedo decir que me pueden conocer, ¿no? Si yo soy una persona positiva o no lo soy tanto, ¿no? Eso me hace también que yo pueda generar expectativas saludables con respecto a los proyectos que manejo ante las adversidades que estoy enfrentando. Porque si yo estoy conectado con un lenguaje de posibilidad, las expectativas saludables de curarme hace conexiones en la mente muy distintas a las personas que se conectan con la enfermedad, que tienen esas conversaciones del miedo, de la muerte, y están dando vueltas y que bueno, se pueden tratar, pero que es importante darse cuenta que la vida nos pone retos y que yo me puedo equivocar y que puedo pasar por un mal momento, pero que yo de ahí saco aprendizaje y por lo tanto tiene mucho vínculo con el florecimiento humano. Esto me lleva a decirles ahora que si ustedes escogieron una palabra activadora, yo te invitaría a que, bueno, cuando tengas oportunidad, una manera de poder generar conciencia alrededor del lenguaje positivo es definir la palabra que hoy desde el corazón me conecta con el bienestar, me activa favorablemente. Y yo te invitaría a que disfrutaras de un momento para sentarte, toma la palabra y escribas y enriquezcas tu vida hoy. ¿Y cómo lo puedes hacer? Definiéndola. Es como generar un diccionario de palabras positivas, porque vas a construir conciencia de tu lenguaje positivo. ¿Cómo hago eso, Santiago? Bueno, mira, se trata de que te detengas un momento y desde tu sincera relación con esa palabra, porque necesitas ser sincera, es que tú puedas darle sentido y escribir lo que te venga a la mente a partir de varios nichos exploratorios, es decir, curiosea tu mente para que definas disfrutando la experiencia y tú pudieras unirla con otras palabras que tú las puedes asociar a esa palabra y contigo. Es decir, palabras que te conectan con esa palabra activadora. Otra es recrear imágenes que te vinculan con proyectos expansivos. La palabra me trae la imagen de algo que yo deseo para el futuro. ¿Cuál es esa imagen? Escríbela. Puede ser recreando imágenes. Puede ser narrar breves historias del pasado, es decir, historias que me unan a esa palabra y que me empoderan. Esa es otra forma. Y la otra manera es asociándola a las emociones positivas. Esta palabra me genera alegría, esta palabra me genera serenidad, esta palabra me genera armonía, esta palabra, y tú vas encontrando de esa forma hacer una reflexión profunda, con cuidado, en calma, te pones una musiquita de fondo y disfruta la experiencia de escribir desde el corazón. Ese es lo que yo creo que a mí me ha dado mucho resultado y que al final crean un ambiente inspirador o activador de expresión sobre el lenguaje que quiero utilizar con conciencia. Bueno, te voy a invitar ahora a que definas la palabra que tú escogiste ya, que tú escribiste al comienzo de esta conversación, que sea la palabra de hoy, pero una palabra que te va a conectar con el corazón. Y yo te voy a ayudar a decir, y tú me dirás, bueno, ¿cómo hago esto, Santiago? Bueno, yo te voy a dar un apoyo para que lo hagas. Para definir tu palabra de alta activación, es importante que traigas otras palabras que la asocien a ti. Es decir, que otras palabras encuentras tú que relacionan con esa palabra de alta activación. Entonces, tú coges tu palabra y dices, bueno, yo me asocio con estas otras palabras que me dan sentido a sentir y a comunicarme contactar con esta palabra. Otra forma de hacerlo es agregando historias que empoderen esa palabra. Porque seguramente has tenido en el pasado historias que te permiten sentir esa activación a raíz de esas historias poderosas, positivas que viviste durante el pasado. Otra manera es trayendo imágenes, como decir, yo sueño con un proyecto que tengo en mente y me veo en el futuro haciendo esto o aquello, o lo que tú creas que pueda lograr con esa palabra. O sea, imágenes de proyectos que le impulsen. Y otra forma es asociando las emociones de carácter positivo, emociones que percibes al conectarte con esa palabra. Con ello tú puedes tomarte unos 5 minutos, 10 minutos
del día en que lo hagas, y con estos 4 elementos construyes la definición para ti de esa palabra. Y vas construyendo de esa forma un diccionario de palabras positivas en tu vida, de alta activación, que te ayudan a conectarte de manera directa con el bienestar. Para cualquier duda, para cualquier pregunta, yo luego te dejo mis datos y podemos conversar. Si tienes alguna inquietud, yo la puedo atender con mucho gusto, ¿no? En ese sentido, y para que veas un ejemplo, traigo la palabra entusiasta, que es una palabra para mí maravillosa, porque en medio de las dificultades, cuando encuentro algo que me permita moverme hacia la posibilidad del bienestar, me entusiasma. Como por ejemplo, generar retos de palabras positivas como coach. Entonces, estoy pensando en ese proyecto de hacer un reto de 21 días de palabras positivas. Y en ese sentido, para que veas un ejemplo, te traigo una palabra que he definido en mi diccionario, la palabra entusiasta, que es una palabra que a mí me activa, sobre todo cuando me encuentro ante las posibilidades de gestionar un proyecto nuevo, alguna idea que se me ocurre, pues esta palabra me viene a la mente y la habito, pues. Y es entonces una energía que me activa en alegría al conectar con una idea que dibuja gratitud al ofrecerme sentido. Me muevo, busco, encuentro para saborear puro optimismo y comprometerme con expectativas muy sanas. Me inspira el ofrecer al mundo un reto de escritura positiva. Es algo que estoy elaborando con mucho entusiasmo. La estoy sintiendo cuando escribo mis relatos de confinamiento y que como cosecha me están provocando armonía cada día. De esta manera, tú puedes hacer un diccionario de palabras de alta activación, de palabras habitadas, es decir, creando la conciencia sobre lo que yo vivo con ella, lo que me nutre emocionalmente y lo que me hace actuar conforme a esa palabra habitada. Es un trabajo hermoso en el que lo más relevante que yo estoy haciendo como aprendizaje es compartirlo con ustedes. Cuando ustedes hagan su palabra, la escriban, la definan, qué interesante es que lo compartan con otros y verán cómo esa energía que a lo mejor yo les estoy transmitiendo, pienso yo, de entusiasmo, también genere en los otros esas mismas sensaciones, te apoyan y te acompañan y generan bienestar. Esto me conecta entonces con lo que hablamos hace un momento sobre el florecimiento, porque si la palabra entusiasmo me conecta y me permite mostrar mi creatividad, porque me pone la energía de la creatividad, quiere decir que yo invento cosas para hacer de manera distinta a lo que otros hacen de otra forma. Yo busco otra forma de hacerla diferente. Eso me permite ser perseverante, el entusiasta, porque a pesar de la adversidad y de los proyectos en donde uno consigue obstáculos, uno encuentra, oye, que voy a perseverar en continuarlo a pesar de los obstáculos, porque yo estoy conectado con mi optimismo también para lograr lo que quiero buscar. Y desde el punto de vista de las emociones, autorregular. Es muy importante saber percibir una emoción, pero a la vez encontrarle la utilidad que ella tiene y poderla entonces de alguna manera procesar, es decir, manejarla de manera efectiva. Significa que yo pueda cambiar la emoción tanto desde el punto de vista de su intensidad, de su frecuencia y de las maneras como yo puedo manejar mi entusiasmo. Hay gente que entusiasma y es tanto entusiasmo que, bueno, que atiborra a otro y lo que hace es, decimos que son personas intensas porque la tienen muy elevada. Entonces la autorregulación es hacer el balance con los elementos que acabo de explicar, que son tus fortalezas de carácter y tus emociones manejadas con equilibrio. Eso es lo que me lleva a generar un proyecto con la palabra entusiasta, y me entusiasma ofrecer un reto de escritura positiva. Ahora, en este año, lo estoy preparando para sacarlo en junio, y bueno, te invito
invito a que si te interesa, pues escribas al correo mío o al del CERN, diciendo que te interesa, y bueno, y generamos una oportunidad de desarrollar un reto de escritura positiva durante 21 días, por ejemplo. Entonces te acompaño en esa experiencia. Si te interesa, déjalo saber ahí, y bueno, te mostraría en cualquier momento mi cuaderno de escritura positiva, donde yo escribo ese diccionario de palabras, donde yo tengo proyectado mi posibilidad de reto para desarrollarlo para este año. Así que bueno, ese es como quien dice un placer que estoy desarrollando en este momento y lo comparto con ustedes y pueden formar parte de ese entusiasmo mío. Así que los invito. Bueno. Y finalmente les diría que cuando esto del entusiasmo está conectado con la armonía, es porque hay una cantidad de notas musicales que yo las asemejo al entusiasmo y la armonía, que me da, por ejemplo, cuando la adversidad no me permite comerme un mango aquí en España, porque los barcos no están llegando con mangos para venderlos donde los paquis, que los venden muy sabrosos. Y bueno, entonces no me puedo comer el mango. Y entonces, ¿cómo me puedo comer el mango? Entonces decido cantar, utilizar el canto venezolano o ir al costumbrismo de Luis Mariano Rivera, con un merengue oriental que se llama el mango, y el cual, bueno, puedo cantar o puedo ponerles aquí el fondo de la... Déjame tomar el 4 aquí un momento para compartir con ustedes esta cancioncita. ¿Cuál me gustaría comer entre el mango y la manzana? Contestaría, amigo mío, el mango me da más ganas. Contestaría, amigo mío, el mango me da más ganas. El mango lo como yo, también lo comió mi abuelo. Además tiene el sabor que saca de nuestro suelo. Además tiene el sabor que saca de nuestro suelo.